María Corina Machado se presentó en Houston frente a los principales CEO de las empresas más poderosas vinculadas al petróleo venezolano. Y no llegó con discursos vacíos. Llegó con una cifra concreta: $150.000 millones de inversión para llevar la producción a 3 millones de barriles diarios. Ese número no pasó desapercibido. Encendió el interés inmediato de todos los presentes. No es solo una promesa ambiciosa, es exactamente el rango de inversión que ya se había mencionado desde el entorno de Donald Trump, entre $100.000 y $150.000 millones para reactivar el aparato petrolero venezolano a gran escala. La lógica es clara. No se trata únicamente de abastecer a Estados Unidos. Se trata de reconstruir un sistema capaz de exportar, de abastecer la región y de sostener el crecimiento a largo plazo dentro del propio país. Y en ese escenario, la figura que aparece como ejecutora no es otra que María Corina Machado. No fue casualidad que ella estuviera allí. Tampoco fue casualidad quién no estuvo. Así es, no fue Delcy Rodríguez la elegida para hablar ante ese nivel de inversionistas. Fue Machado. Y eso, en política internacional, es una enorme señal. Porque cuando se habla del futuro de Venezuela, no se está hablando del presente. Se está proyectando quién tendrá peso real en los próximos 5 años. Y en ese espacio, la escogida fue ella. Pero hay algo que no se dice abiertamente. La presencia de Machado en ese evento no ocurre sin aprobación desde Washington. Días antes ya se había mencionado su acercamiento con Donald Trump, reuniones que no fueron públicas en su totalidad y una incorporación de última hora a este escenario clave. Y allí, frente a esos inversionistas, el mensaje fue directo. Venezuela puede multiplicar por 5 su producción petrolera si se abre el sector a inversión privada bajo reglas claras, seguridad jurídica y transparencia. Eso es exactamente lo que las grandes petroleras llevan años exigiendo. Empresas como Chevron ya habían marcado distancia del esquema actual, y no por casualidad, porque el problema nunca ha sido el petróleo, sino el sistema que lo administra ese petróleo. Aquí entra el plan estructurado en fases. Desde inicios de año se ha desarrollado una estrategia coherente. La primera fase, neutralizar a Nicolás Maduro. La segunda, utilizar la misma estructura del poder para desmontarse desde dentro. Y ahora, la aparición de Machado marca el inicio visible de la tercera fase. Mientras tanto, el discurso público se mantiene ambiguo. Donald Trump lanza elogios hacia Delcy Rodríguez, pero en la práctica, ninguna de las decisiones estratégicas la incluye como pieza final del sistema. La lógica es simple: limpiar primero, reconstruir después. Si el interés principal es el petróleo, entonces el entorno actual es un obstáculo, porque figuras como Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello representan un riesgo directo para cualquier inversión. Y eso no es percepción, es historial. Para Estados Unidos, el problema no es Venezuela como país, es el modelo de poder que se instaló durante años. Un sistema que consideran inviable para negocios de largo plazo. Y sin embargo, Venezuela sigue siendo una potencia. Sus recursos son lo que la mantienen en el centro del tablero. El petróleo venezolano es un factor geopolítico que obliga a intervenir, directa o indirectamente. Porque 3 millones de barriles diarios no son solo economía, son poder. Y ese nivel de producción convierte al país en un objetivo permanente. En ese contexto, el mercado ya tomó una decisión. Los inversionistas necesitan garantías, necesitan reglas claras, estabilidad jurídica y apertura total. Y eso es lo que representa María Corina Machado. Ningún inversionista arriesga capital en un sistema cuya legalidad puede ser anulada después. Ese miedo sigue presente. De hecho, en reuniones recientes, ejecutivos recordaron pérdidas multimillonarias tras expropiaciones durante el gobierno de Hugo Chávez. No están dispuestos a repetir ese error. Por eso, la señal de Houston es clave. Marca el punto donde Estados Unidos empieza a activar la siguiente etapa. Y en paralelo, la situación de Delcy Rodríguez se vuelve cada vez más contradictoria. Durante meses, negoció para tener algún tipo de amnistía, se movió entre intermediarios, asumió riesgos de seguridad, incluso tensando su relación con Maduro, y logró posicionarse como la interina ante Trump. Pero al final, cuando llega el momento decisivo, no es ella la elegida. Y lo sabe. Mientras su nombre aparece en investigaciones, mientras enfrenta presión legal internacional, intenta mantenerse vigente. Pero el escenario ya cambió. La pregunta ya no es si puede quedarse, es ¿qué papel le queda? Porque incluso si logra evitar consecuencias legales, su histórico quedaría marcado, no como protagonista, sino como figura de transición. Alguien que sirvió de puente, no de destino.
Y mientras eso ocurre, Machado sigue avanzando con un mensaje claro: atraer inversión, no frenarla. Eso tiene una doble lectura. Es una invitación al capital internacional, pero también es una señal interna. El tiempo se está agotando. El futuro de Venezuela ya no se está discutiendo en Miraflores, se está definiendo en espacios como Houston, donde el poder económico toma decisiones basadas en estabilidad, no en ideología. Y en ese escenario no hay margen para improvisaciones, porque si no hay garantías, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay reconstrucción. Por eso, hoy no hay otra figura que concentre ese respaldo. No hay alternativa viable dentro del esquema internacional. Intentos por desacreditar a Machado ya están en marcha. Campañas, narrativas como afirmar que es de izquierda, está recibiendo múltiples ataques, pero responden a una sola cosa: bloqueo de intereses. Delcy Rodríguez quiere mantenerse, a pesar de todo. Pero el problema no es solo político, es psicológico, el ego. La historia ha demostrado que muchos caen por no saber retirarse a tiempo, por creer que pueden extender su permanencia más allá de lo posible. Y ese mismo patrón se repite. Mientras tanto, desde el lado estadounidense, el diagnóstico es claro. El sistema actual debe ser reemplazado por completo, no reformado, sino rehecho. Instituciones, justicia, estructura política, todo. Y eso implica eliminar obstáculos, entre ellos, figuras clave del poder actual. Diosdado Cabello aparece en ese punto como un factor crítico, un peso que incluso dentro de su propio entorno es visto como insostenible. Las tensiones internas aumentan. Movimientos, filtraciones, conflictos entre figuras del mismo régimen. Todo ocurre mientras el factor miedo crece. Porque ya no es teoría, ya hubo capturas, ya hubo operaciones reales, y eso cambia el comportamiento de todos. Al final, el escenario converge hacia una verdadera transición. El regreso de María Corina Machado no es simbólico, es operativo. Forma parte de un proceso que ya está en marcha.